Mediante esta presentación se pretende determinar la aceleración gravitacional experimental mediante la aplicación de la estadística inferencial y descriptiva. Presentada por David Ordóñez, Ángela Tapia, Felipe Coral y Melissa Muñoz, con el fin de conocer el valor de la gravedad en el municipio de Pasto, que se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, mediante dos experimentos como lo son la viscosidad y caída libre, a través de procedimientos que hacen parte de la estadística inferencial y descriptiva, que nos permite saber cuál de estos dos procesos experimentales fue más eficiente. Como objetivo general, vamos a determinar mediante la estadística inferencial la aceleración de la gravedad implementando métodos experimentales. En cuanto a los objetivos específicos, vamos a calcular experimentalmente la aceleración de la gravedad, evaluar estadísticamente los experimentos realizados, definir experimentalmente la aceleración gravitacional mediante caída libre y viscosidad. Hipótesis. Se realizaron dos experimentos, uno de viscosidad y el otro de caída libre. De los dos se obtuvo una gravedad promedio, que nos permitirán estimar un valor cercano a la gravedad teórica conocida. Gracias a la ecuación en relación de la variación de la gravedad con una altura, y por ende suponer qué tipo de procedimiento experimental más efectivo es el de la viscosidad, ya que se esperaría que los datos obtenidos del viscosímetro fueron exactos y cercanos al dato teórico de la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, en un punto del municipio de Pasto, departamento de Nariño, tomado diferentes muestras de los dos experimentos mencionados, donde el objetivo de la estadística es hacer inferencia con respecto a la población basándose en la información contenida en una muestra llamadas parámetros. El proceso de obtener un resultado de un fenómeno físico es llamado experimento. Aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es la manifestación de la atracción universal que impulsa a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Es la fuerza que determina el peso de los cuerpos. La aceleración de la gravedad es denotada por g y se define como el incremento constante de la velocidad por unidad de tiempo percibido por un cuerpo. Es directamente proporcional a la fuerza en newtons e inversamente proporcional a la masa de un cuerpo en kilogramos. Para la determinación de la aceleración gravitacional empleamos dos métodos experimentales como son caída libre y viscosidad. Caída libre. Se dice que un cuerpo se mueve en caída libre cuando sobre él actúa únicamente la fuerza de atracción gravitacional, es decir, su propio peso. Mediciones de espacio y tiempo realizados con precisión muestra que la velocidad de los cuerpos en caída libre se incrementa en forma constante, es decir, se mueven con aceleración constante. Viscosidad. La viscosidad de un fluido es la medida de la resistencia que se ejerce al libre movimiento de él y se presenta como resultado de la interacción y cohesión entre sus moléculas. Se conocen dos tipos de viscosidad, dinámica y cinemática. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que los líquidos, a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de poder fluir y deformarse. Los resultados que se obtuvieron a partir de realizar el proceso de experimentación para encontrar la aceleración gravitacional en la ciudad de Pasto son los indicados en las siguientes tablas. Tenemos el método de caída libre y viscosidad. Aplicación a la estadística descriptiva. En el método de caída libre obtuvimos los datos de media, mediana, desviación estándar y varianza. Para obtener la media se aplicó la fórmula indicada y obtuvimos un resultado de 9,37844. En cuanto a la desviación estándar, empleando la fórmula indicada se obtuvo un resultado de 0,8 y de la varianza un resultado de 0,24. Para el experimento de viscosidad vamos a obtener las medidas de tendencia central, entre las cuales tenemos la media y la mediana. En primer lugar, en la mediana, en donde la media se denota como x igual a la sumatoria de x sub i sobre n, donde denota la suma de cada uno de sus elementos
que son los datos que obtuvimos de gravedad mediante el experimento de viscosidad, sobre el número total de elementos, que son 5, en donde se obtuvo un valor de 9.744. De igual manera, para el experimento de viscosidad se aplicaron las medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar, en donde la varianza es S al cuadrado igual a la sumatoria del promedio menos el número de datos elevado al cuadrado. Finalmente, lo sumamos todos esos datos y los dividimos sobre el número de datos menos 1, en donde se obtuvo un resultado de 0.31, donde la desviación estándar es la raíz de la varianza. Aplicación de la estadística inferencial. En la gráfica es posible apreciar la relación y similitud de los experimentos, pues a pesar de que por razones externas de los experimentos netos, estos indican una relación cercana en sus resultados, existe un punto en el cual indica que hay un valor común entre los dos experimentos, siendo así dos procedimientos para obtener valores experimentales de la gravedad. Prueba T-Student o llamado T-Test es una prueba de análisis estadístico por el cual permite aceptar o rechazar una hipótesis. En este caso se tomó entre 5 y 10 muestras que posteriormente fueron evaluadas. El punto central de esta es comparar las medias para aceptar o anular una hipótesis establecida anteriormente a través de cálculos de Southwood-Derzer, como a continuación se presenta. En este primer resultado, denominado prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales, obtenemos dos medias. La primera, variable 1 perteneciente a caída libre y variable 2 perteneciente a viscosidad. Es evidente que la viscosidad tiene un valor más cercano al valor de la gravedad. En este segundo resultado, denominado prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, obtenemos un valor nuevo denominado varianza agrupada en la variable 1, con un valor de 0.349.268.97. En este último resultado, en la prueba T para medias de dos muestras emparejadas, obtenemos dos nuevos datos. El primero, coeficiente de correlación de Pearson, con un valor de 0.01590489, y la segunda variable, que son los grados de libertad, con un valor de 4. Análisis de resultados. Es importante resaltar el papel de la estadística inferencial, ya que ésta comprueba métodos por los cuales obtiene datos de un hecho en concreto con el fin de aceptar o declinar una argumentación que justifique una acción de algún fenómeno, de tal manera que ésta se ve aplicada a la presente investigación para determinar la gravedad de dos experimentos diferentes como lo son viscosidad y caída libre, que a través de fórmulas es posible determinar esta última. Así las cosas, los valores presentados en los dos experimentos son valores para la estimación de la gravedad y adecuados para la evidencia y aplicación de la estadística descriptiva e inferencial. Conclusiones. Gracias al trabajo práctico y de igual manera teórico se pudo concluir que gracias a los datos que se obtuvieran experimentalmente mediante caída libre y viscosidad demuestran de forma exacta el concepto de aceleración gravitacional, denominada como la atracción que existe entre dos objetos con masas proporcionales mediante la fuerza que ejerce un campo gravitatorio. Cabe resaltar softwares como Tracker. Para realizar una buena lectura de datos mediante este software es necesario tener un montaje con un cierto grado de ambientación, donde se pueda percibir bien la masa, ya que se debe escoger un objeto con dimensiones apropiadas y además que se aprecie en el video, que es la fuente principal para el buen funcionamiento de este. El resultado de la determinación de la aceleración gravitacional experimental permitió aplicar toda la metodología y conceptos estudiados mediante el curso de estadística descriptiva e inferencial, principalmente el análisis estadístico. Además, encontrar un valor acertado de la gravedad teórica conocida en forma experimental.